Hola, buen día. Muchísimas gracias, mil gracias por la gentileza de su atención y compañía ahora en esta edición número 92 de este jueves 22 de junio de 2017 de Política a la Mexicana. Y despacio que vamos deprisa, una raya más al tigre Javier Duarte de Ochoa y otra raya más a la tigresa Karime Macías Tubilla acaban de surgir hace unos días con lo de Duarte y apenas con lo de Karime. A Duarte, en la cuenta pública del 2015, el Congreso Estatal de la fecha, donde el presidente de la Comisión de Vigilancia era Francisco Garrido Sánchez, diputado local por el AVE, que después saltó al PEVEN, al que quería dirigir estatalmente. Esa era su ambición, no pudo llegar, no lo dejaron. Después anduvo coqueteando con Morena, que pues ahí se iba a dar piedra con Coyol, con Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que en el apellido lleva la fama, y finalmente dicen que lo han visto por ahí pegado al grupo del senador Héctor Yunes Landa. Y entonces se dijo que el problema que presentaba esa cuenta pública 2015 del gobierno estatal veracruzano era de un quebranto de únicamente 6,000 millones de pesos. Pero ahora en esta nueva legislatura, la 64, donde el PAN tiene los principales cargos, y en la Comisión de Vigilancia está el diputado panista Juan Manuel Unanue Abascal, escarbaron junto con el Orfis y encontraron 16,000 millones más, para un total superior a los 22,000 millones de pesos. Quiere decir que si la anterior legislatura, la 63, no encontró lo que ahora sí hallaron, pues quiere decir que les pusieron una venda de los ojos, seguramente con puro billete de alta denominación, como se estila desgraciadamente. Sabemos cómo en la legislatura los gobiernos en turno tienen siempre operadores. Fidel, por ejemplo, tuvo a Eric Lagos, que andaba con sus maletas ahí repartiendo billetes para maiciar a los diputados para que votaran, y con Duarte le aprobaron todo lo que quiso contra Veracruz. Se lo aprobaron, no gratuitamente, por supuesto. Y hoy seguramente en la investigación que se haga, que ya está en pie en el Congreso del Estado, seguramente se va a buscar que la Fiscalía General del Estado involucre a esos diputados que se hicieron de la vista gorda, porque así, de ese tamaño fueron los cañonazos que les aventaron para nublarles el sentido de la visión y que no se dieran por enterados. En el caso de Karime, pues ya se sabe que, dicho por los propios cómplices, los operadores como Moisés Mansur Cisneros, que la acusó de que ella era el cerebro que movía todas las operaciones financieras que se hacían a través de prestanombres, con dinero de los veracruzanos, por supuesto, dinero mal habido y sobre todo orientado hacia las empresas fantasmas. Y trasciende que en el primer año del gobierno duartista, ella como presidenta del DIF estatal hizo un desvío de 41 millones de pesos para otorgar un contrato a una empresa fantasma, y quien operó todo este movimiento desde la tesorería de la Cefiplan fue Tarek Abdalá, el diputado federal que está en proceso de desafuero, pero quién sabe hasta cuándo. Y ahora nos explicamos los lujos que se pueden dar los de la docena trágica como Karime. Ya aquí se los habíamos comentado desde el lunes, que sus hijos, sus 3 niños, 2 niños y una niña, estudiaban allá en Londres, Inglaterra, en el mismo colegio donde estuvieron los hijos del príncipe Carlos y de la
princesa Diana cuando la vida les sonreía. Ya ves que luego terminaron separados por las ligerezas de los dos. Entonces, pues ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto debe costar un colegio de ese rango para que los niños Duarte Macías, que no tienen ninguna culpa, por supuesto, a ellos no se les cuestiona ni se les puede tocar, vaya, ni siquiera con el pétalo de una rosa, pero la historia los habrá de perseguir siempre, porque ahorita, por ejemplo, ya andan en boca de todos. Oye, ya sabes cómo los hijos de Karime y Javier están allá. Bueno, pues sí, se pueden dar esos lujos cuando aquí hay escuelas que no tienen ni siquiera piso, que no tienen techo, niños que están tomando clases debajo de los árboles o en una palapa improvisada porque no hay dinero para construir aulas. Hasta eso se llevaron, no dudemos. Sabemos cómo operó el programa de las escuelas dignas en la SEP veracruzana, y que pues todo se llevaron cuanto pudieron, vaya, hasta medicamentos para las personas, nuestros propios niños con cáncer y otros renglones que explotaron a manos llenas, pero pues todo se paga. Alguien decía, una querida cuñada, cuando oye decir que, oye, ya sabes que fulano va a hacer esto, y le dicen, ya lo va a pagar con Dios. Dice, no. Dios dice que no le manden problemas, que lo va a pagar aquí. Mi cuñada, la doctora Carmela Ucanga Escobar, lo va a pagar aquí, se paga todo. Dios no admite que le mandemos conflictos ni problemas, porque ella tiene bastantes con andarnos cuidando a todos, para que no metamos la pata, ni la regamos, ni nos salgamos de las directrices que marca Dios, y las buenas costumbres y la buena educación que recibimos en el hogar. Y pues ahí está el caso, un caso más. Y el que está atrapado en sus propias redes, no hay duda, es el gobernador Miguel Ángel Linares. La inseguridad sigue permeando, sigue mandando, sigue imponiendo su ley, la delincuencia en todo el estado. No hay día en que no nos enteremos con mucha pena de cuántos sucesos violentos se registran por todos los rumbos de Veracruz. Y pues él está apostándole a las estadísticas que Veracruz tiene. Les platicamos también unos índices más bajos delictivos que el Estado de México, que la Ciudad de México, y situaciones que no alivian en nada esta situación. Y ya él había ofrecido que a partir de ayer se iniciaba una nueva operación para garantizarnos seguridad en nuestras vidas y en nuestros bienes a todos los veracruzanos. Y ahora, ya para acabarla de amolar, le sacaron con que Jaime Telles Marié, su secretario de Seguridad Pública, tiene o tuvo relación con los Zetas. Es decir, todos le tiran al negro, más bien al güero Yunes Linares, le están tirando cuanto se puede, porque ciertamente lo hemos dicho, lo dijimos desde el principio, cuando vimos que no era posible tanta belleza que ofreció en campaña, que llegando él iba a poner orden, amparado en sus amplios y vastos conocimientos en el renglón de seguridad pública, en el espionaje, en el contraespionaje y en todo eso, y además de ser un hombre que la verdad tiene un carácter fuerte, pero no le alcanzó y terminó atrapado en sus propias redes. No ha encontrado todavía esa solución, y que hay que reconocer, como lo hemos dicho siempre también, que no era fácil la tarea, que el problema que le dejaron era gigantesco, y no de ayer, sino de 12 años. Entonces era imposible, pero él se quiso echar ese trompo a la uña, nadie se lo puso, él solo se lo echó, y pues se le atoró. No puede encontrar, y no va a ser fácil, por desgracia, encontrar la solución. Y lo bueno que hay que reconocerle es que no se da por vencido, sigue insistiendo en cómo mejorar esta situación, en cómo atacar a quienes están atentando
contra la seguridad, tranquilidad y paz de los veracruzanos. Ya se informó de la detención de una banda de secuestradores en varios municipios de la zona norte y siguen trabajando ya ahora en coordinación con la Federación, el Ejército, la Marina, Policía Federal y las demás corporaciones, tanto federales como estatales, para darle la batalla a un problema, a un conflicto que ya se volvió, que ya es un flagelo que golpea impunemente a la sociedad veracruzana. Insistimos, como siempre lo hemos dicho, debemos desear que a nuestros gobernantes les vaya bien, para que a nosotros los gobernados nos vaya mejor o más o menos mejor que como estábamos. Pero no dejemos de reconocer que también no podemos dejarle todos los retos de los problemas y su solución a nuestros gobernantes. También nosotros como ciudadanos, la sociedad civil en su conjunto, toda la población, tenemos que hacer la tarea que a nosotros nos corresponde, no metiéndonos en problemas, no metiéndonos entre las patas de los caballos, y también aprendiendo a cuidarnos, a no cometer imprudencias para precisamente resguardarnos en tiempo y forma cuando así sea necesario. ¿Por qué? Porque los tiempos lo exigen, los tiempos lo reclaman, y no debemos darle la espalda a esas advertencias que son muy dolorosas, han costado muchas vidas, han enlutado muchos hogares, hay muchas familias que fueron destrozadas por el dolor de perder a uno o dos miembros de su familia, que haya sido como haya sido, en lo que hayan andado, sería su problema, pero esas familias, quizá, si hubiese un combate más frontal, si lo hubiese habido desde hace 12 años contra la delincuencia, no hubiese crecido tanto esa amenaza y esas tentaciones que han atrapado a mucha gente, jóvenes principalmente, que cayeron en las garras de esas bandas criminales. Que todo sea para bien de Veracruz, e insistimos, vamos a renovarle la confianza y todo el apoyo al gobierno veracruzano y también al federal, para que, haciendo causa común ellos y con el apoyo de nosotros en lo que nos corresponde hacer, se recupere la paz, la tranquilidad en Veracruz y para los veracruzanos. Y el Tecnológico de Minatitlán está de fiesta, cumple 45 años, está celebrando 45 años de su fundación. En 1972 fue fundado. Recordamos cómo cuando Luis Echeverría Álvarez era candidato a la presidencia de la República, el senador de la República, don Sergio Martínez Mendoza, líder indiscutible, progresista y visionario de la honorable sección 10 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sindicato que también dirigió a nivel nacional, le pidió a Luis Echeverría un tecnológico para la región, para Minatitlán y la región, pensando en la expansión ya de la industria petroquímica y petrolera y de otro tipo, de otro corte en esta región. Y Echeverría dijo que sí. A Echeverría se le ha juzgado de populista, pero Echeverría decía que sí y cumplía. Quebró al país, ciertamente, porque regalaba todo. Andaba de gira con las maletas llenas y llegaba, por ejemplo, a un instituto educativo y le pedían un camión para hacer sus estudios, sus viajes de estudios, e inmediatamente les daba el dinero para que ellos los compraran. O por ahí en una barranca que le faltaba un puente y él decía, aquí vamos a hacer un puente, y le decía, oiga, pero pues aquí no pasa ningún río, también se los vamos a hacer. O sea, un populista nato, neto, que le cumplió a Minatitlán, con la salvedad que el tecnológico de Minatitlán se ubica
en jurisdicción de Cosoleacaque, pero su nombre es Instituto Tecnológico de Minatitlán. Muchas generaciones han salido de ese instituto, mucha agua ha corrido bajo ese puente, algunas aguas corrompidas por algunos exdirectores a los que incluso se les acusó de vender títulos. Aquí en Petróleos Mexicanos, en la zona de los complejos, muchos profesionistas patito fueron cachados y suspendidos, corridos de Petróleos Mexicanos, obligándolos o proponiéndoles firmar su renuncia sin reclamo alguno, o en su caso someterse al arbitrio de la ley para que devolvieran todo lo que habían cobrado indebidamente a Pemex como ingenieros, y también ir a parar a la cárcel. Fue un escándalo entonces cuando eso sucedió. Y por otro lado, hubo directores que dieron paso a el nacimiento, al aborto, vamos a llamarle, no al parto, al aborto de Porros, que durante mucho tiempo, no sabemos ahorita si todavía, no hay duda porque se enquistaron en la sociedad de alumnos, y la dirección tenía la obligación, o tiene la obligación, salvo si alguien nos puede aclarar esto, de entregarle un indeterminado número de fichas para el examen de admisión. La sociedad de alumnos, los Porros, las vendían al mejor postor, con la salvedad que ese comprador, cómplice, los padres, con la necesidad, la ambición de que sus hijos ingresaran, tenía garantizado que iba a aprobar todas las materias todos los años. Claro, tenía que seguir alimentando, que ningún maestro se iba a atrever a reprobarlo, que iba a sacar su título. De ahí muchos rechazados, porque aún con título llegaban a la industria a trabajar, y de la industria no sabían más que el nombre, porque no habían pasado por las aulas ni habían aprendido lo que en esa ilustre institución se enseña, porque no es la institución lo que ha fallado. En su momento fallaron quienes tuvieron a su cargo la dirección general del Instituto Tecnológico de Minatitlán, que hoy cumple 45 años. Felicidades a quienes en este momento guían sus destinos. Felicidades a quienes fueron los fundadores. Felicidades a los egresados, auténticos profesionales de la tecnología, que dan lustre y orgullo al Instituto Tecnológico de Minatitlán, a la región, a Veracruz y a México, porque los ha habido muy buenos estudiantes, muy buenos egresados, conocemos a muchos de ellos. Felicidades sobre todo a la memoria de don Sergio Martínez Mendoza, un gran hombre, visionario, como fíjense ustedes, es una característica de los líderes de la sección 10 de Minatitlán, que hemos dicho se les sataniza a veces, pero las grandes obras que tiene Minatitlán y que son orgullo de ese pueblo de los flechadores han sido impulsadas por el sindicato petrolero, y sobre todo, especialmente, por la honorable sección 10 que hoy dirige Jorge Guade González. La pavimentación de la avenida Justo Sierra, la construcción de la unidad deportiva Benito Juárez, la remodelación, construcción en su tiempo, con pura tubería de Pemex, y la remodelación después del parque de béisbol 18 de marzo de 1938, que no existe en muchas partes, o en muy pocas partes de la República, también de la sección 11, el centro de convenciones y deportivo, el casino petrolero, y así como el Parque de los Leones, por ejemplo, Bello Parque, y así por lo consiguiente muchas obras que hay que reconocer el mérito que tienen los trabajadores
petroleros que también pavimentan calles a través del Frente Liberal Sindicalista, que también están pendientes tanto de la población del área urbana como del área rural. Honor a quien honor merece, y un recuerdo a la memoria de don Sergio Martínez Mendoza, oaxaqueño él. Se le podía encontrar por ahí siendo senador, siendo el líder nacional de los petroleros, comiendo por ahí en una fonda, creo que de la calle Iturbide o 5 de febrero de Minatitlán. Ahí era un hombre que no presumía del poder económico ni sindical, sino que era pueblo, siempre fue pueblo. A él lo entrevistamos, se publicó en Diario del Istmo la entrevista un día después que el presidente Miguel de la Madrid Hurtado viniera a inaugurar el puente Coatzacoalcos II. Lo entrevistamos en la casa del ya también extinto, admirado amigo, el jibarito, don Juan Meléndez Pacheco, que fue alcalde, fue diputado y muy cercano a don Sergio Martínez Mendoza. Ahí nos concedió la primera entrevista que concedió a un periodista sureño y nacional. Después, cuando vieron mi entrevista en Excelsior, un amigo reportero, Mario Arredondo, hijo de Regino, sobrino de Regino, el que era director entonces de Excelsior, después que Excelsior se los quitó Echeverría a don Julio Scherer, vino, y Mario Díaz Redondo, y entrevistó a don Sergio también para el Excelsior, y entonces uno de los mejores periódicos de México, como ahora vuelve a ser. Y allí don Sergio nos platicó sus desavenencias, sus desacuerdos con Joaquín Hernández Galicia Laquina, el máximo líder que tuvo el sindicato petrolero hasta que lo desbancó Carlos Salinas de Gortari, y don Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación en ese sexenio, porque había crecido, o creyó Laquina haber crecido tanto, que sentía ser él, que el sistema era por él y no él por el sistema. Y cuando el PRI destapó a Carlos Salinas de Gortari, él ya se había pronunciado en favor de Alfredo del Mazo González, el papá del gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Maza, ni hijo y nieto de don Alfredo del Mazo, que también fue gobernador del Estado de México, fue secretario de Recursos Hidráulicos, creo que tenemos entendido, con Adolfo López Mateos. Y don Sergio nos platicaba cómo él se oponía a las granjas que creó Laquina, porque decía don Sergio, amigo Sebejara, lo que el petrolero que viene del campo a la ciudad a trabajar en la refinería, en el complejo, en los complejos, lo que menos quiere es regresar a lo mismo, al surco. Lo que sí regresa, pero ya con dinerito para comprar vaquitas y tener su ranchito, pero no a sembrar, ya no. Entonces, pues fracasaron esas granjas. También, y como último deseo, a don Sergio Martínez Mendoza le pidió al entonces secretario de Gobernación, otro ilustre veracruzano, don Sergio Adoptivo, don Jesús Reyes Heroles Nativo, secretario de Gobernación. El último deseo que le pidió fue que Laquina permitiera que Sebastián Guzmán Cabrera, el profesor rural, dedo chiquito de Sergio Martínez Mendoza, siguiera al frente de la sección 10 de petroleros. Por ahí se movió en esos tiempos David Ramírez Cruz, otro líder también muy impulsivo,
muy de principios definidos indiscutiblemente, y eran los grupos que se peleaban el poder en la sección 10 en ese momento. Le pidió como último deseo que Sebastián Guzmán Cabrera siguiera al frente de la sección 10, pero que nunca le iba a permitir Joaquín Hernández Galicia a Sebastián Guzmán Cabrera que llegara a la dirigencia nacional del sindicato petrolero, pese a que había un pacto para que se rolaran la Secretaría General del Sindicato Nacional, la sección número 1 de Ciudad Madero, la 30 de Poza Rica y la 10 de Minatitlán. Pero ese pacto lo desconoció la quina cuando le tocaba el turno a Sebastián Guzmán Cabrera, y no descansó hasta que lo jubiló. Pero triste final el de Sebastián, jubilado, ya no le quedó más que, dicen que el que se va desaparece del panorama político, y no solamente, sino que se calla. Él sí se cayó porque empezó a enfermarse de la diabetes y otros padecimientos que tuvo, y en 1989, cuando Carlos Salinas de Gortari y Fernando Gutiérrez Barrios encarcelan a Joaquín Hernández Galicia la quina, al que le sembraron armas allá en su casa de Ciudad Madero, y hasta un muerto, un agente del Ministerio Público que había sido asesinado allá por Tijuana, por esa región del país, se lo sembraron y lo encarcelaron junto con Salvador Barragán Camacho, que era el hombre de su confianza, José Sosa Martínez, que era en ese momento el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional. Y entonces, ¿qué hizo el gobierno? La perversidad de Carlos Salinas y de Gortari. ¿Quién va a ser el sucesor de la quina? Preguntaron. Ahí está Sebastián, al que nunca dejó ser la quina, pero está jubilado. Desjubílenlo y tráiganmelo. No fue, lo llevaron, porque ya Sebastián estaba muy minada su salud. Lo hicieron secretario general del Sindicato Petrolero Nacional. ¿Y para qué? Ahí terminó toda su vida, todo su prestigio ahí se derrumbó. Un extraordinario orador era el profesor Sebastián Guzmán Cabrera. ¿Y saben para qué lo utilizaron? Nada más para firma aquí, fue cuando vino aquel enorme recorte de personal de 25,000 o más trabajadores petroleros que echaron a la calle. Y entonces dijimos, viendo después la realidad de cómo había plazas que no se justificaban, dijimos entonces que qué pena que tanto trabajador petrolero se hubiese quedado desempleado, y sobre todo por sus familias. Pero qué vergüenza que Petróleos Mexicanos, no obstante ese descomunal recorte, estuviera haciendo más con menos. Así es la situación de Pemex como la estamos viendo en este momento. Las plantas siguen ahí, las que funcionan ahí siguen con menos gente. A veces son los errores que cometen los líderes en proteger a la gente por sobre cualquier razón que le asista, sobre todo a la empresa. Una gallinita de los huevos de oro, decíamos, que se acabó. Esa es la historia más o menos a grandes rasgos del fundador, de gracias a quien existe el Instituto Tecnológico de Minatitlán, don Sergio Martínez Mendoza, que en paz descanse, un hombre a quien le agradecemos que nos haya dispensado su amistad y como periodistas nos haya confiado darnos la primera entrevista después de que Joaquín Hernández la quina lo jubilara y lo echara a la calle. ¿Por qué? Porque era también don Sergio un hombre pensante, inteligente, que sin dobleces, y lo que no le parecía lo decía, y esas fueron sus diferencias con Joaquín Hernández Galicia la quina. Ya nos extendimos, ya nos fuimos más allá de lo que teníamos calculado, y pues fíjense que cambiando ya para suavizar las cosas, pero sin dejar de hacer una crítica, aquí en la avenida Universidad,
frente a Plaza Cristal y frente al Club Campestre Coatzacoalcos, hay unos semáforos que debe reconocerse. En su momento la empresa Chedraui colaboró para su compra e instalación. En estos momentos no están funcionando. La delegación de tránsito, que está interinamente a cargo del joven comandante Luis de la Barrera González, está tocando puertas para repararlos. Sale muy costosa la reparación. Son instrumentos que prácticamente ya están descontinuados, pero pues cuesta trabajo conseguir las piezas y a muy alto costo. ¿Y qué ha hecho la empresa Chedraui? No es obligación, no es gobierno, pero sí por atención a los cientos, por no decir que miles de clientes que vienen del oriente, del poniente, del norte, del sur. La mayoría de ellos llegan en autobús urbano o en taxi y cruzan la avenida, ya sea hacia la acera norte del Club Campestre, o viceversa, cuando ya salen, es decir, cuando llegan de la acera norte del Club Campestre hacia la sur de Plaza Cristal, y cuando se van, el cruce es invertido. Y miren cómo batallan, porque habemos conductores muy imprudentes, casi con espíritu criminal. Desgraciadamente, no solamente entre taxistas urbaneros, no, también entre particulares. Y miren ustedes cuánto batallan. Hay algunos que dicen que prefieren mejor pagar el taxi de este lado, saliendo de Plaza Cristal, para no arriesgarse a cruzar con sus bolsas del mandado que llevan, porque se están exponiendo, están jugando la vida. Ojalá esta crítica constructiva sirva de algo y Chedraui, la poderosa empresa comercial, que pues es su inversión, decíamos, tiene derecho a ganar, pero también no debe encerrarse en su círculo empresarial y no ver más allá, sobre todo de la gente que por necesidad, que por lo que le gusta ahí, que encuentra, o por lo que ustedes gusten y manden, le dispensa el honor de ser sus clientes, de hacerles el gasto. Ahí, como dicen, se lo dejamos de tarea a los señores Chedraui, poderosos empresarios, que hay que reconocerlos, han crecido, tienen muchas tiendas en México, en Estados Unidos incluso, y otros países de Centroamérica, pero pues aquí que sería como quitarle un pelo a un gato, y ojalá no solo reparen, sino que ojalá donen un semáforo moderno, a la altura de las necesidades, a la altura de Coatzacoalcos y por supuesto a la altura de su prestigio empresarial. Y allá en Nanchital sucedió algo que nos llama la atención y nos mueve a pensar que para que la cuña apriete, como dice el sabio refrán popular, debe ser del mismo palo. La CAEP, Sistema Nanchital, le cortó el agua potable al Palacio Municipal, donde despacha el ayuntamiento que preside Brenda Ester Manzanilla Rico, que le debe casi 6 millones de pesos, dicen, y esto viene desde los gobiernos de Alfredo Yuen Jiménez y de la profesora María Ester Rico Martínez. Quizá así sea, pero ¿cuánto han procurado el ayuntamiento y la sección 11 a esa antes Comisión Municipal de Agua y Saneamiento y hoy CAEP Nanchital? Pero da la casualidad que el nuevo encargado de la CAEP Nanchital se llama Emilio León Villa, hijo de uno de los distinguidos dirigentes de la sección 11 de petroleros de Nanchital, Gregorio León Zelaya, priista por todos lados. Emilio León Villa
el PRI no le dio lo que creía que merecía y se fue al PAN. Es el grupito ese de tres, les platicamos, de Víctor Manuel Esparza Pérez, que ahorita está en la CAEP estatal, antes estuvo en la CONAGUA, donde dejó un historial, y el otro del grupito es Luis Rendón Martín, regidor. También Víctor Esparza pidió licencia de la regiduría y se fue a ocupar ese cargo ahora ya con el gobierno de Miguel Ángel Linares, porque son panistas, dicen, de corazón, y por donde usted quiera verlos. Y resulta que Luis Rendón Martín y Emilio León Villa ya se destaparon, dice el compañero columnista Federico Lagunes Peña, ya se destaparon para la Diputación Federal o la Diputación Local. Se vale soñar. Pero para que la cuña apriete, decíamos, quien les corta el agua al Palacio Municipal Nacional es Emilio León Villa, que nació en los pañales de la sección 11, donde siempre ha estado su padre. Sí, también estuvo aquí en la sección 31 en tiempos de don Pepe, del siempre bien recordado don José Pepe Vasconcelos Morales. Pero ahora, así como decía el gran extinto amigo Severiano Sánchez López, oaxaqueño minatitleco, así se escribe la historia. Y finalmente, pues yo creo que tenemos pendiente el doctor Narro. ¿Les parece bien que lo continuemos mañana? En nuestra columna de mañana, que ya está, ya debe estar en la página acebejara.com, ya hablamos, les explicamos todo, pero si nos permiten, para no cansarlos, mañana les seguimos con el doctor Narro. Les vamos a dar a conocer el currículum, lo extraordinario que tiene, y sobre todo lo que decíamos ayer, es un hombre de izquierda. La mayoría del priismo es centro izquierda. Él es un izquierdista auténtico con un currículum como académico, y también ha sido dirigente del PRI en algunos consejos a los que ha sido invitado. Es hombre de izquierda, y decíamos que podría ser el antídoto que tiene bajo la manga el presidente Enrique Peña Nieto para inquietar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo y por qué? Bueno, atrayendo el doctor Narro a todo ese voto de los intelectuales o intelectualoides que se sienten o dicen ser izquierdistas, aunque muchos de ellos pegan con la izquierda y cobran con la derecha, pero ahí habría precisamente un conflicto de interés para esos izquierdistas o supuestos o presuntos izquierdistas, que pues si piensan inteligentemente, pues el voto se lo darían a Narro y no a López, ¿verdad? Pero en fin, es una historia muy interesante que mañana, si nos permiten, vamos a continuar platicándoselas, porque está en juego el futuro de México. Está en juego una contienda que ya está en marcha. En nuestra columna hablamos también de cómo viene de los tres partidos grandes, en este caso el PAN, el PRD, los cuatro, el Morena y el PRI. Así más bien el PAN, PRD, PRI, Morena, en estricto orden alfabético. Así, y de Morena ya no hay mucho que decir, porque el candidato ya está ese, ya nadie lo baja del caballo. Por eso el PRD le dijo que pues ya se puso digno el PRD, por fin, con ese 1,000,000 de votos que obtuvo Juan Cepeda en la elección del Estado de México. Juan Cepeda, exalcalde de Nezahualcóyotl, y pues ahora le dijo, no, vamos a hablar de tú a tú. Alianza sí, le dijo el PRD a Morena, a López Obrador, pero que el candidato sea Juan Cepeda. Así dejamos pendiente para mañana, para continuar dialogando, platicando con ustedes. Muchas gracias, muchísimas gracias por su compañía, por su paciencia, por su atención, y para esta edición número 92 de Política a la Mexicana. Nos vemos mañana, pero si hay algo antes, aquí estaremos, porque por ahí surgió en las redes sociales el rumor que habían asesinado al doctor Mireles,
allá el de las de Palcatepec en Michoacán, el de las guardias esas comunitarias, pero no, nadie ha hablado más de eso, y les pedimos que si mientras no se confirme tengan cuidado para no dar cabida a esto sobre el asesinato del doctor José Manuel Mireles Valverde, que apenas acaba de ser operado de corazón a cielo abierto, a corazón abierto por parte de en el Centro Médico Nacional, que estuvo muy grave, ha estado en la cárcel. Es un hombre de convicciones que fundó esas guardias para combatir a los caballeros templarios que hacían y deshacían por todo el territorio michoacano, incluida su municipio, su comunidad de Tepalcatepec. Y hoy en esa información que anda por ahí en las redes sociales, decimos que no la ha confirmado ningún otro medio, nadie hasta este momento, estamos monitoreando, no ha habido nada. Culpan al gobierno de haberlo asesinado, cuando sabemos que el gobierno lo protegió precisamente cuando ya lo andaban cazando. Es más, estuvo preso por rebelarse, por armar a la gente, cuando ya había bastante con la delincuencia organizada. Y pues hoy el hombre, esperemos que esté bien. Hace poco vimos una entrevista que le hicieron en Milenio, en el programa ¿cómo se llama? Hugo, ¿cómo se llama? El programa de Milenio, el Tragaluz, perdón, ahí. Y acaban de hacernos una entrevista, y esperamos que haya sido solamente una falsa alarma y que goce de cabal salud con todo y la operación a corazón abierto que le hicieron al doctor Juan Manuel Mireles Valverde. Nos vemos mañana, Dios mediante. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.